periodontitis apical aguda simple? No. No, ¿no es cierto? Hay veces que no aparece absolutamente ninguna sintomatología y hay otras veces que sí, el paciente consulta porque, ¿por qué? ¿Cómo es el dolor? ¿En qué momento le duele? Antes, al masticar, digamos. Muy bien, el dolor a la oclusión, ¿eh? Muerde y le duele la zona, ¿tá? Eso quiere decir que el periápice, acá abajito, ¿sí? Está inflamado, ¿está? Hay unas células inflamatorias, hay un poquito de exudadito ahí, líquido capaz, edema, entonces le duele al paciente, ¿eh? Come algo, le duele, ¿sí? Muy bien. Y radiográficamente no se suele ver nada en la aguda simple. Está solamente ahí se sabe, digamos, por microscopía, que puede haber edema y un poquito de hiperemia, está, y algunas células inflamatorias agudas, no muchas, ¿está? Muy bien, eso tener en cuenta. ¿Y el absceso? Hoy ya me dijeron concepto de absceso. Hoy ya me dijeron también de qué estaba constituido el absceso periapical. ¿Cómo saben cuándo es un absceso? ¿Le duele al paciente o no le duele nada? Sí, duele. ¿Y cómo es el dolor? Agudo, punzante. Muy bien, punzante y constante. También es un dolor muy fuerte. Está intolerante por el paciente. ¿Estamos? Entonces, el otro le duele solamente cuando uno ocluye. ¿M? Y el absceso periapical duele todo el tiempo y pulsátil. ¿Está? O punzante, como dijeron. ¿Sí? Bueno, y de las crónicas, ¿qué tenemos ahí? Bueno, ¿y esta patología de esto no van a preguntar? ¿Del absceso y de la aguda simple? Sí. Y sí, solamente que vos le ulceración, hiperplasia, no, solamente se reúnen, digamos, las células estas, inflamatorias agudas, los piocitos en el caso del absceso, está, hay hiperemia, hay edema, ¿sí? Los elementos histológicos de una inflamación aguda, ¿están? Solamente eso, ¿sí? Igual las que más le van a preguntar son las crónicas, los granulomas más que nada, ¿sí? Bueno, ¿y las crónicas cómo se dividen? Granuloma simple, epitelizado y ulcerativo, creo. Granuloma, ese es uno, granuloma. Mm. Y antes del granuloma, cuando hay tejido de granulación nomás abajo. La crónica simple. Muy bien, crónica simple. Está, periodontitis apical crónica simple. Esa es una. Que es solo tejido de granulación, pero apenas se ve un ensanchamiento del espacio a nivel radiográfico. Está, no es la gran cosa tampoco. Después, esta es la simple. Después es que se forma un granuloma. ¿Mm? Y los granulomas, ¿cómo se pueden clasificar? Simple, epitelizado y abscedado. Muy bien. Simple, epitelizado y abscedado. ¿Está? Bueno, ¿y de qué están constituidos los granulomas? Principalmente, ¿qué es lo que más predomina en el granuloma? Tejido de granulación. Muy bien, tejido de granulación.
¿Qué diferencia hay entre un granuloma simple, epitelizado y abscedado? El simple es solamente tejido de granulación. El epitelizado tiene estas, ¿cómo se llaman? Colitas, no sé por qué me sale decir eso, de células epiteliales y adentro presentan tejido de granulación y el abscedado tiene como una reagudización, digamos, y presenta microabscesos. Muy bien. A ver, acá por ejemplo, este es el simple, que es solo tejido de granulación, ¿verdad? O sea, vasos sanguíneos, células inflamatorias crónicas, mononucleares, obviamente, y fibras, ¿sí? De hecho, se ve bastante la fibrosis acá en este espacio, ¿no? Acá también arriba. El epitelizado es tejido de granulación y en el centro, ¿qué tenemos acá? Toda esta zona. Cordón, Muy bien. Son cordones, que son los alargaditos, estos, cordones, o los redonditos, ¿cómo se llaman? Estos, míos. nidos. Bueno, y esas células, ¿de dónde vienen? De la gingiva vecina. Bueno, muy bien, puede venir de la gingiva. ¿De dónde más? Vienen de los restos epiteliales de Malassez. Muy bien, ese es el principal, ¿está? Vienen de los restos epiteliales de Malassez, los restos epiteliales de Malassez están acá, ubicados dentro del espacio periodontal. Ahí hay unas celulitas que se llaman restos epiteliales de Malassez y de ahí vienen, ¿sí? Se implantan en el granuloma, ¿está? Son células epiteliales, obviamente, ¿está? Y después sí, también puede venir por migración de células que vienen de la gingiva o de una bolsa periodontal preexistente, ¿está? Profe, También pueden venir. Sí, decime. Fortín nos había corregido en una exposición con respecto a eso, que solamente vienen de los restos epiteliales de Malassez, Ah, ok. que no nombren los otros, digamos, por las dudas, porque dijo que es medio imposible que llegue de la mucosa bucal. Raro porque mi profe me dijo que provenían de la gingiva vecina también, pero bueno. Es que sí, o sea, Sí, a mí también me pone de acuerdo, digamos. si tengan todo, tomen con pinza lo que dicen en los prácticos, ¿sí? Siempre, ¿está? Pero sí, o sea, el principal son los restos epiteliales de Malassez, pero eso no quita que no pueda venir de una bolsa periodontal o de una gingiva, ¿está? No quita eso, ¿estamos? O sea, ténganlo presente, pero sí por ahí, igual, las preguntas suelen ser claras, digamos, en cuanto a dónde derivan, ¿sí? Y les van a poner directamente restos epiteliales de Malassez. Acuérdense que esos son los principales, ¿está? Porque están próximos, están ahí en la raíz o en el periodonto sería, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que haya quedado de esto? Muy bien. Y esto, bueno, este sí, tenemos el tejido de granulación por fuera, toda esta parte clarita, y en el centro, como bien dijeron, los focos de reagudización o focos de microabscesos, ¿no es cierto? Con exudado purulento y demás. ¿Están? Ese es el granuloma abscedado. Muy bien. Bueno, a ver, fíjense, nosotros sabemos que
tenemos las periodontitis apicales que se dividen en agudas y en crónicas, ¿sí? Está la aguda simple que generalmente se resuelve, ¿sí? Y el absceso periapical, ¿no? Bueno, ese absceso periapical puede evolucionar a una osteomielitis aguda, ¿está? Y de la crónica, los granulomas periapicales también pueden evolucionar a una osteomielitis, ¿sí? Que puede ser generalmente crónica, ¿está? O también algunos de esos granulomas pueden evolucionar a un quiste periapical, ¿sí? Bueno, vamos a decir este primero. ¿Qué es el quiste periapical? ¿De qué origen es? ¿Cómo de qué origen? Bueno, Claro, ¿de qué origen es? Un quiste que viene de los huesos maxilares, de las piezas dentales. ¿De qué grupo de quiste es? Si ustedes se fijan en el concepto de quiste periapical, Ontógeno. muy bien. Eso tengan presente, ¿sí? El quiste periapical es odontógeno. ¿Qué significa eso? Que es un quiste proveniente de una pieza dental, ¿sí? Del sistema formador del diente. ¿Estamos? Ese es el quiste periapical, ¿sí? Es un quiste odontógeno. Es inflamatorio porque viene un granuloma periapical preexistente. ¿Está? Y pregunto, ¿cuáles son las partes del quiste ese? La luz o cavidad quística, cápsula Ujú. fibrosa y la pared epitelial. Y la pared epitelial. Eso es algo que no le puede faltar a ningún quiste, la pared epitelial. ¿Está? Eso, acuérdense del concepto de quiste, ¿sí? Que son cavidades neoformadas, patológicas, con contenido líquido o semilíquido, y que siempre, siempre tiene que tener luz, revestimiento epitelial y cápsula. ¿Está? Muy bien. Bueno, bueno, acuérdense, un granuloma, cualquiera de los que vimos anteriormente, puede evolucionar a un quiste periapical. ¿Está? Sobre todo, ¿cuál de los tres granulomas ustedes dirían que puede evolucionar más? El epitelizado. El epitelizado. ¿Por qué? Porque ya tiene los cordones inidos y, y de ahí va a salir la pared de revestimiento del quiste. ¿Está? Muy bien. Así que de este es el que más deriva. Igual puede derivar de este o de este, ¿eh? De cualquiera de los tres. Bueno, Bueno, ¿y sí. de qué deriva la angina de Ledwig, esa que dijo Fortino en Ah, su seminario? sí, ahí voy yendo. Bueno, un absceso periapical, vieron que se forma, supongamos, alrededor del ápice del diente. Bueno, eso si continúa, ¿no es cierto?, su evolución, puede atravesar todo el hueso maxilar, ¿sí? Ocasionando osteomielitis. Y después, si ese exudado purulento, ese proceso inflamatorio llega al tejido celular subcutáneo de piso de boca, ahí se produce lo que se llama angina de Ladwin. ¿Está? Eh, que de hecho les voy a dictar, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Esperen que no encuentro concepto exacto. ¿Dónde está? Profe, disculpa. Ujú.
Mientras voy buscando, que no sé dónde puse, van a colocar. Ah, ya sé. Hace así, de un absceso periapical agudo, pasa, atraviesa el hueso, produce una osteomielitis aguda, y de ahí llega a piso de boca, al tejido celular subcutáneo de piso de boca. ¿Está? Profe, ¿estaba dictando o explicó nomás? No, expliqué el recorrido nada más. Ahora sí Ah, les voy a dictar. O sea, de absceso periapical va a una osteomielitis aguda y de ahí puede pasar a piso de boca. O sea, es una extensión nada más. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a colocar angina de Ladwin. O sea, así como el cuadrito. Vieron que creo que en osteomielitis está esto, esta evolución. Bien en la última hojita. Y van a colocar angina de Ladwin, 2 puntos, celulitis. ¿Se acuerdan que la celulitis era la inflamación del tejido celular subcutáneo? Bueno, eso es. Celulitis que afecta a los espacios faciales entre músculos y otras estructuras. De la parte posterior de piso de boca. Y puede comprometer la vía aérea. Punto final. Y puede comprometer la vía aérea. O sea, y bueno, y abajo, entre paréntesis, pónganle celulitis de piso de boca, por si las dudas no se acuerdan el concepto. Ponen por lo menos eso. Está. Celulitis grave de piso de boca. ¿Qué pasa? Se inflama el tejido celular subcutáneo, digamos la grasa que tenemos en piso de boca, se va metiendo, digamos, este proceso inflamatorio por las distintas capas musculares y demás de piso de boca, y eleva tanto la lengua que produce asfixia en el paciente. Porque, como dice ahí, compromete la vía aérea. O sea, se puede morir. Ahí vamos bien. ¿Alguna duda sobre esto? En ese caso, bueno, al paciente se le hace sí o sí, Sí, obviamente. drena. Sí, hay que internarlo, o sea, rapidísimo, pues se muere, y drenar, obviamente. Está. Se le coloca drenajes en el piso de boca. Creo que una vez les mostré una imagen. Ahora si puedo les muestro para que vean cómo es un paciente con angina de Ladwin. La inflamación aguda les mostré una vez. Muy bien. ¿Preguntas o dudas?
Bien. ¿Y una osteomielitis qué es? La inflamación del hueso que compromete los espacios modulares. Ajá, inflamación del tejido óseo que compromete la médula ósea, o sea, los espacios medulares. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las osteomielitis? Supurativas, que se dividen en agudas y crónicas, esclerosantes, y eso también se Ujú, divide en focal o difusa, y después están ujú. las osteomielitis más o sea, la osteomielitis de Garré sería, que es la osteomielitis, Excelente. la periostitis proliferativa. Muy bien. Eso preguntaron una vez en un examen, ¿sí? La de Garré. Está. Muy bien. Entonces están las osteomielitis supurativas aguda, después hay crónica esclerosante que puede ser focal o difusa y la osteomielitis de Garré. ¿Está? Muy bien. Pregunto, ¿qué o sea, en general, ¿qué me podría causar una osteomielitis? Pérdida de las piezas dentarias. Pérdida de las piezas dentarias. Depende. ¿Una cirugía, decís vos? No, a mí se me hacía como que pueden quedar, eh, no, la verdad no sé. ¿Qué podría causarme una osteomielitis? Date ti nomás en esta pregunta. Por ejemplo, ahí la flechita que dice arriba, ¿no les dice algo? O sea, estás preguntando ¿cómo era? ¿Qué puede provocar una osteomielitis? Claro, la Vendrían causa. a ser los abscesos y los granulomas. Abscesos, muy bien. O abscesos no tratados, por ejemplo. Eso puede progresar a una osteomielitis. Está muy bien. ¿Qué otra cosa? Un granuloma también, ¿no es cierto? Un absceso agudo, por ejemplo. ¿A qué tipo de osteomielitis progresaría? ¿Una aguda o una crónica? Una crónica. ¿Un absceso agudo? No, a una aguda, a una Pero como Ah, dijo, ¿a cuál progresaría? claro, o sea, un absceso agudo no tratado, ¿sí? Que no se trate por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Va a progresar a una osteomielitis generalmente aguda. ¿Está? Y eso puede llevar a una angina de Latwin, que es grave, ¿sí? Un granuloma perioapical también produce una osteomielitis, pero más bien crónica, ¿sí? De larga data. ¿Está? ¿Qué es lo que hace que una osteomielitis sea aguda y otra crónica? La virulencia que tengan las bacterias que la producen. ¿Está? Acuérdense que esto es infeccioso, ¿sí? Entonces, cuanto más virulento va a ser osteomielitis aguda, ¿sí? Eh, una fractura del hueso maxilar, ¿me puede provocar una osteomielitis? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, abscesos, granulomas no tratados, fracturas o lesiones de los huesos maxilares, ¿está? Todo eso me puede provocar osteomielitis. ¿Estamos? Sí, no trato, obviamente. ¿Está? Una enfermedad periodontal, ¿qué dicen? ¿Puede ir a una osteomielitis también o no? Sí,
Muy bien, también estamos. Entonces, en general, acuérdense, si les preguntan causa de osteomielitis, recuerden, eh, periodontitis apicales, ya sean agudas, como un absceso, o crónicas, como un granuloma. ¿Está? Eh, que no se hayan tratado, obviamente, ¿sí? Si se trataron, no va a evolucionar, obviamente. Fracturas, lesiones de los huesos maxilares también me puede ocasionar osteomielitis. ¿Está? Periodontitis también me puede ocasionar osteomielitis. ¿Está? Eh, a veces se hacen radiaciones, radioterapia a los pacientes y se produce necrosis del hueso. Osteoradionecrosis se llama eso, por las radiaciones, y eso también me puede ocasionar una osteomielitis. Ese es más especial. ¿Está? Muy bien. La única diferencia, acuérdense, entre una y otra son las cepas de bacterias, ¿sí? En la osteomielitis aguda son más virulentas, ¿sí? En cambio en la otra son menos, ¿está? Pero tardan más tiempo en eliminarse, ¿está? Muy bien. A ver, pregunto, a ver si se acuerdan. ¿Qué es un secuestro? Zonas de necrosis. Ajá. Eh, necrosis, acuérdense, si les preguntan concepto de secuestro, son zonas de necrosis óseas. ¿Está? No se olviden de esa palabrita. Porque es propia del hueso. ¿Está? ¿Y el involucro? Y cuando ya empieza a formarse el tejido óseo, Son zonas de reacción, ¿no es cierto? Donde hay neoformación ósea y ¿qué más? Que acompaña la neoformación ósea una y algo reacción. más. Fibrosis. Y fibrosis. Muy bien, está. Entonces, una es el secuestro, acuérdense, es una zona de necrosis ósea. ¿Está? Y el involucro es la zona de reacción en contra de esa necrosis. ¿Estamos? Donde ustedes van a ver, obviamente, fibras, neoformación de hueso por causa de las trabéculas que se activan, está. Puede haber tejido de granulación en el caso de que sea crónico, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué es secuestro y qué es involucro? ¿Está? O sea, concepto de osteomielitis, clasificación, causas en general, ¿sí? Y qué es secuestro y qué es involucro, ¿está? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Cuáles son las osteomielitis crónicas esclerosantes? ¿Cuántos tipos hay? 2. Dos. ¿Cuáles son? Difusa y focal. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Creo que era que la difusa estaba en los maxilares, digamos, en las zonas posteriores. Y en Y la realidad difusa no tenía límites. la difusa es de gran extensión y no tiene límite. Muy bien. ¿Y la focal? Está limitada. Está limitada. ¿Saben a qué zona se limita? Se limita a la zona periapical generalmente, o donde estuvo un diente, ahí en la zona periapical. Está, ahí se limita, en un lugarcito. La difusa es como que abarca grandes zonas del hueso maxilar, ¿sí? Y la focal abarca pequeñas zonitas del hueso maxilar, pero generalmente ahí en la zona periapical. ¿Está? O donde estaba el diente,
la zona periapical donde está doliendo. ¿Sí? ¿Cuál de las osteomielitis que ustedes me nombraron se manifiesta con fiebre, dolor de la mandíbula, eh, hinchazón mandibular? De todas las que me dijeron. Inflamación de los ganglios también. La aguda, la crónica, la focal, la difusa. ¿Cuál? La aguda. La aguda, ¿sí? Siempre la aguda se manifiesta con signos y síntomas generales, ¿está? O sea, además de tener el dolor en la zona, que es un dolor fuerte también, intenso, la hinchazón de la cara, los ganglios que se inflaman, la fiebre, le da fiebre al paciente en una osteomielitis aguda. Bueno, eso siempre es para agudo. La crónica generalmente es asintomática o puede llegar a producir una leve molestia en el hueso. ¿Está? Y alguna Bueno, deformación pequeña. Sí, decime. consulta. Porque yo recién estoy viendo este tema. Lo Ajá. de la parte clínica de la osteomielitis aguda, ¿qué vendría a ser pirexia y leucocitosis? Pirexia es fiebre. ¿Está? Y leucocitosis es aumento de los leucocitos, por la infección. ¿Está? Generalmente se le hace un examen de laboratorio para, para ver si es un proceso infeccioso, entonces leucocitosis. ¿Está? Muy bien. Ok. ¿Vieron? Esos son los Gracias. signos y síntomas que aparecen junto con la osteomielitis aguda. Está, en cambio, la crónica, ya sea focal, que afecta una zonita nada más, que es la zona periapical, o la difusa, que afecta grandes zonas del hueso maxilar. Las crónicas generalmente no tienen sintomatología. ¿Sí? Recuerden eso, regla general está. Bueno, hasta a veces el paciente, yo vi osteomielitis esclerosantes en los pacientes con bruxismo, ¿sí? Alrededor de la pieza dental, de la pieza dental que más bruxismo tiene, bueno, o que más contacta, ahí se suele ver una esclerosis ósea, digamos, ¿m? Que se ve como un aspecto radiopaco alrededor del diente. Y el paciente ni enterado, ¿está? Eh, bueno, vamos a la más importante. Si a ustedes les preguntan qué es, esa es la más importante, ¿qué es la osteomielitis de Garré? ¿Sí? Lo más importante que tienen que saber es que es una osteomielitis más una periostitis proliferativa. ¿Está? El hueso reacciona de forma hiperplásica, o sea, forma hueso. ¿Está? Esa es la reacción, ¿sí? En una osteomielitis de Garré. Neoforma hueso. ¿Está? Eh, es de ¿Puedes origen repetir eso crónico. otra vez? ¿Cómo? Perdón. ¿Puedes repetir eso otra vez? Sí, es una osteomielitis más periostitis proliferativa, donde ocurre neoformación de hueso. ¿Está? ¿Sí? O sea, es de naturaleza hiperplástica, ¿sí? Crónica también, ¿está? Hiperplástica y crónica, ¿sí? Y generalmente los agentes causales son de bajos grados de virulencia. Por ejemplo, eh, algún microorganismo que ingrese por una caries dental, ¿no es cierto? Pero que sea leve, ¿no es cierto? De baja virulencia, como les decía, todo lo crónico es bajo siempre.
algún traumatismo crónico, alguna irritación crónica que ocurra en el hueso, está todo crónico. Siempre es leve en estos casos. La edad de presentación es niños, ¿está? Niños. Y es unilateral, o sea, edad niños. Segundo, localización, mandíbula, más que nada, unilateral, ¿sí? Y sector posterior, ¿está? Esa es la localización. Mandíbula, unilateral, sector posterior. ¿Cómo se manifiesta? Apenas se produce una elevación, digamos, del sector posterior de la mandíbula, como que se deforma la mandíbula ahí en esa zona. Es dura porque es hueso. Entonces, es una elevación dura, ¿sí? Una tumefacción dura de la mandíbula. Y por lo general es asintomática o suele tener una leve sensibilidad, digamos, una leve molestia el paciente. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿cómo se Sí, trata esto? mira, lo más importante es sacar el agente que lo causó. O sea, si hay, por ejemplo, una lesión de caries, ¿sí? Bueno, eliminar la pieza dentaria que tenga el proceso infeccioso, porque es una caries grande, ¿sí? Que ya ha llegado a pulpa y a la zona periapical seguro. ¿Está? Entonces, eliminar el factor que lo esté produciendo. Y después eso solito o se va o queda, digamos, la deformación ósea, pero no sigue creciendo. ¿Está? Solamente ese es el tratamiento en sí. Ah, ok, Acuérdense vale. que es una reacción del tejido óseo, en este caso, en contra de este estímulo crónico que está ocurriendo. ¿Sí? Muy bien. Es reactivo. Muy bien. O sea que una vez que extraemos la pieza dentaria caliada, por así decirlo, se revierte todo eso. Se puede revertir. Se puede Ah, revertir. Ajá, sí, 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 sí. Puede ocurrir. ¿Está? Hay casos donde no, queda la deformación y bueno, pero no sigue avanzando. ¿Está? Y hay otros casos que se revierte, se va. ¿Sí? Acuérdense, lo que ocurre en la osteomielitis de Garré, como dice, osteomielitis más periostitis proliferativa, o sea, se forma hueso. ¿Sí? Es como que, supongamos acá, ustedes tienen la mandíbula, por decirlo así, y en un sector donde, por ejemplo, acá hay una pieza dentaria con caries o hay una fractura del hueso, entonces el hueso, como para defenderse, forma tejido óseo alrededor de ese lugar. ¿Está? Así es la osteomielitis de Garré. ¿Está? Y hay fibras, también forma fibras colágenas. Dice la histopatología que es en manojo, monaces, digamos, una al lado de la otra. Las fibras se disponen así, digamos, pero bueno. Eh, por ahora sepan que deforma, ¿sí? Y todo esto es hueso, es duro. ¿Está? Cubierto por mucosa bucal, obviamente. ¿Sí? Pues uno saca la pieza dentaria o trata la fractura, lo que sea, y esto se puede se puede revertir o queda una ligera deformación en esa zona. ¿Está? Se remodela el hueso también, ¿no? El aspecto radiográfico, y esto a fin informativo, no creo que les pregunten, pero por las dudas. La osteomielitis proliferativa hace así, como en capas de cebolla también, tipo los nódulos. Bueno, así, ¿está? Así se ve radiográficamente, como en capas de cebolla. ¿Mm?
Muy bien. Y siempre por fuera del hueso es como que hay más actividad osteoblástica, o sea, forma hueso. Y en la parte de adentro se, se intercala entre actividad osteoblástica y osteoclástica. ¿Está? O sea, por fuera es osteoblástica y en la parte del medio de la lesión hay los dos tipos. ¿Sí? Se reabsorbe y se forma, se reabsorbe y se forma. ¿Está? Y es la osteomielitis de Garrett. Y lo que preguntaron fue, bueno, ¿qué tipo de osteomielitis era? Es osteomielitis con periostitis proliferativa. Acuérdense que es crónica por estímulos leves, ¿eh? Generalmente ligado a alguna caries dental que no se trata. En niños, no se olviden, en niños y más frecuentemente, y es de la mandíbula, como les dice ahí, unilateral y del sector posterior. ¿Está? Le ponían así todas esas opciones que les dije y después todas son correctas. Obviamente que tenían que poner, todas son correctas. Esa era la única pregunta, la única pregunta de osteomielitis que había. Eh, y también, ¿qué era la osteomielitis? Había otra pregunta. Y después, ¿qué es secuestro y qué es involucro? A una fila le tocó qué era secuestro y a otra fila le tocó qué era involucro. ¿Listo? Esas eran las preguntas que yo me acuerdo. ¿Qué habías dicho vos sobre secuestro e involucro hoy? Secuestro es la necrosis ósea, ¿sí? La zona de necrosis ósea. Eso es secuestro. Involucro es la zona de reacción donde se forman fibras y neoformación de hueso. ¿Está? En contra del secuestro siempre, ¿no es cierto? Para que ustedes se den una idea, les voy a hacer un dibujito. Supongamos que acá está la necrosis ósea. Eso sería el secuestro. Y el involucro es como que va a tratar de limitar, ¿no es cierto? En reacción, digamos, ¿no? Esto es el involucro. ¿Sí? Lo va a tratar de como encapsular, por decirlo, o limitar sería la palabra. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda o pregunta que les haya quedado? Entonces esto se da simultáneamente, ¿no? ¿O no? ¿El secuestro y el involucro? Claro. Sí, 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 sí. Sí, vos vas a ver en una histopatología de osteomielitis, por ejemplo, sobre todo la crónica, vas a ver una zona donde están las trabéculas muertas, por ejemplo, ¿sí? Que es el secuestro. Está todo trabéculas muertas, desvitalizadas, está. Y después en otra zona vas a ver zonas donde hay trabéculas vivas, con actividad vital, con los osteocitos, los osteoblastos, todas las células del hueso, digamos, en las trabéculas. Eh, y después fibras, fibrosis, hay neovascularización, infiltrado crónico, si es crónica, está, o sea, tejido de granulación, ¿sí? Todo alrededor de la zona de secuestro. Ah, y las trabéculas que están muertas tienen una característica en su forma, porque son así. Son todas, digamos, irregulares en sus bordes. ¿Vieron? Una trabécula normal tiene los bordes bien delimitados, ¿sí? Y bueno, ahí van a estar los osteocitos, osteoblastos
la parte periférica, los osteoclastos que son más grandes, ¿sí? Los macrófagos grandes. ¿Está? Esta es una trabécula vital con todas sus celulitas. ¿Está? Y los bordes bien definidos. Ahora, si la trabécula ya no tiene células y tiene los bordes así irregulares, son trabéculas desvitalizadas. ¿Sí? Bordes irregulares o apolillados, le decían ahí en la histopatología. ¿Está? Entonces, si ven así, o sea, si les dicen que las trabéculas tienen célula, es porque es secuestro o involucro. Involucro. Involucro, ¿no es cierto? Entonces, si dice la zona de involucro presenta reacción de fibras colágenas con trabéculas vitales donde se pueden ver osteocitos, osteoblastos, verdadero, ¿no es cierto? O sea, eso es normal, está vivo el tejido ahí, ¿está? Ahora sí les dice, la zona de involucro presenta trabéculas de bordes apolillados, desvitalizadas, falso, ¿sí? Están cambiando el concepto, ¿está? Porque esto es lo que se ve en secuestro, ¿sí? Y esto es lo que se ve en involucro, más las fibras, ¿está? Entonces acá va a haber trabéculas vitales y fibras. Y acá va a haber trabéculas desvitalizadas, muertas. ¿Está? Profe, a los osteoclastos los vemos también en el involucro porque todavía está pasando de que hay necrosis, pero ellos están intentando recuperar ese hueso, ¿no? ¿Del involucro? Ajá. Ajá, o sea, siempre la trabécula está en un proceso de neoformación y reabsorción, porque el hueso se remodela constantemente, ¿está? Así que sí vas a ver osteoclastos. Ujú. Muy bien. Siempre que esté vital vas a ver osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, ¿está? Ahora si está desvitalizado ya no, se murieron las células. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que les haya quedado? Fíjense, bueno, no, eso no más. Creo que estamos. Creo que estamos. Y si no, no les quiero confundir más. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Una fístula, por las dudas les pregunto. ¿De qué? Oso, por Un el cual se trayecto. quema un líquido. Muy bien, trayecto sinuoso, labrado a través de los tejidos, por el cual se drena un líquido. Generalmente el contenido de algún absceso, ¿no? Está muy bien. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Antes de irme a dormir, no, antes de irme, quiero, quiero comentarles algo, ¿sí? O sea, si ya no hay preguntas de osteomielitis, sí, voy a salir de acá. Eh, Les quiero comentar una cosita nomás. En el apunte del doctor, cambiando rotundamente de tema, ¿no? En carcinogénesis.
Hay unas características que el doctor había puesto, no el doctor, sino en el apunte están, que son características de una célula cancerosa. ¿Está? No son muchas, son poquititas las características, pero me gustaría que lo tengan por las dudas. Yo creo que por contexto van a sacar, porque es más o menos todo lo que fuimos dando, pero para por lo menos escuchar una vez. ¿Está? Entonces, características de una célula cancerosa. Alteración del ADN, alteración del ADN, proliferación indefinida, vieron que esas cosas las sabemos, digamos, ¿no? Proliferación indefinida, o sea, crece indefinidamente. Evade la apoptosis, evade la apoptosis. Otro, crea su propia red vascular. ¿Qué sería eso, eh? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Crea su propia red vascular. Angiogénesis. Muy bien, muy bien. Bueno, otra característica. Produce sus factores de crecimiento. Vale, crece, obviamente. Y el último. Invade tejidos vecinos y hace metástasis. Esa es tipo una partecita del apunte de las 70 hojas, que decía características de una célula cancerosa. ¿Está? Y el año pasado, en el teórico, no sé si este año les dieron, porque como cambiaron un par de cosas, el año pasado le habían puesto como, no características, sino atributos de una célula cancerosa. ¿Está? Eh, Así que, bueno, ténganlo por ahí presente. Y está, pero con otras palabras. Es- Eso habían, no sé si van a preguntar este año, pero habían preguntado el año pasado. Atributos de una célula cancerosa. ¿Está? Está con otras palabras y les voy a dictar, pero por las dudas. ¿Sí? Así como pusieron características, atributos. Y ahí pongan. eh, Mantenimiento de la señalización proliferativa, o sea, el crecimiento otra vez. Mantenimiento de la señalización proliferativa. Otro, evasión de la supresión del crecimiento. Evasión de la supresión del crecimiento. Otro, resistencia a la muerte. O sea, una célula cancerosa es resistente a la muerte. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Resistencia a la muerte. Otro, preguntaron. Inmortalidad replicativa. O sea, como atributo, ¿no? Inmortalidad replicativa.
Después, reprograma el metabolismo energético. Evade la respuesta inmune, eso ya sabíamos en la metástasis. Evade la respuesta inmune. Y dos más y terminamos. Inestabilidad genética y mutaciones. Vieron que se va mutando cada rato, entonces inestabilidad genética y mutaciones, y promueve la inflamación. Ese también preguntaron. El de la inmortalidad y el de la inflamación habían preguntado. Permite la inestabilidad genética y las mutaciones y promueve la inflamación. La forma en que habían preguntado era, los atributos de una célula cancerosa son. Y bueno, todas eran verdaderas, estaban todas. O sea, había 4 opciones y las 4 eran. ¿Está? O sea, Y bueno, que la mayor parte del parcial es cáncer y neoplasias. no sé cómo va a ser este año, pero sí, o sea, yo creo que van a tomar lesiones potencialmente cancerizables y cáncer bucal. ¿Está? Carcinogénesis y eso. Creo, no sé, porque vieron que es todo un tema. Encima ellos dicen a veces eh, es tal cosa y no es. Ahora les voy a pasar en estos días unas preguntas que fueron del parcial del año pasado, ¿sí? Pero me dijeron los chicos, o sea, ellos estaban seguros que les preguntaron esto, ¿está? Y una, por ejemplo, ahora les voy a pasar después, ¿sí? Pero, por ejemplo, mencione 3 características macroscópicas de un tumor benigno o 3 características microscópicas de un maligno, por ejemplo. ¿Está? Otra, ¿qué era metástasis? ¿Cuáles eran sus vías? ¿Sí? Esa como que eran a completar. Em, Después otra, esta. Mencione 3 agentes carcinogénicos que estén relacionados con el cáncer bucal. ¿Cuáles mencionarían ustedes? Con el cáncer bucal, ¿no? Tabaco, alcohol, tabaco y alcohol, ¿y quién más? HPV. Muy bien, HPV. Está, esos son los 3 sí o sí. Está. Muy bien, muy bien. Después sí le pueden, si quieren agregar otros, como algún trauma, ¿no es cierto?, de la mucosa o lo que sea, pero esos tres son los que le están pidiendo ahí. ¿Está? Los bravos de Brother, ¿para qué carcinoma era? No me pierdo ahí. Bueno, esa preguntaron. ¿Está? Y otra que preguntaron, y que le vengo jodiendo, era cuánto porcentaje de presentación tiene el carcinoma epidermoide. De los cánceres bucales, obviamente. 90, Y bien, 90%. es 90%. Esa también, preguntaron. Y una pregunta más, les pregunto a ustedes. Entre el carcinoma epidermoide y la variante que es el verrugoso o papilomatosis oral florida, entre esos dos, ¿cuál es el de mejor pronóstico?
El de peor pronóstico siempre se que el, el carcinoma epidermoide. Muy El bien. otro puede ser. El otro es de buen pronóstico. O sea, es de mejor pronóstico, ¿sí? O sea, si bien están íntimamente ligados porque son variantes, o sea, el verrugoso es una variante del epidermoide, ¿está? Nada más que con una forma verrugosa. Pero ¿qué pasa? Eh, el epidermoide, naturalmente, el original, digamos, ese es el peor, ¿está? O sea, el de peor pronóstico, ¿sí? El verrugoso no es tan de peor pronóstico, no es tan malo. No hace metástasis tan rápido, no crece tan rápido, no invade tan rápido, ¿está? Crece más para afuera que para adentro, ¿está? Así que eso tengan en cuenta porque fue pregunta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y otra cosa que preguntaron es la medida del carcinoma microinvasor. ¿Cuánto es? El micro, ¿eh? No era de 0,3 a 5. Muy bien. 0,3 a 0,5 centímetros, ¿no? Muy bien. Bueno, esas son algunas. Ah, y Profe, una ¿me puede cosita más. decir algunas características que dijo de los benignos y los malignos que pedían? ¿Vieron el cuadro comparativo de macroscópico de benignos y malignos? Eso es lo que estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, de benigno, por ejemplo, la forma redonda, simétrica, el color homogéneo, ¿está? Y otra característica que es segura de los benignos es que no hace metástasis, ¿está? Que tiene cápsula también, ¿sí? En cambio, los malignos, acuérdense que la forma es más bien vegetante o ulcerada, ¿sí? El color es heterogéneo, ¿sí? Tiene distintas coloraciones, crece muy rápido, eh, invade, infiltra, hace metástasis, ¿no es cierto? No tiene cápsula, ¿está? Eso preguntan, ¿sí? Gracias, Muy profe. bien, muy bien. Ah, y una cosita más, porque después les voy a mandar esto, pero lo voy a pasar a la computadora. Son 11 preguntitas. Miren si se repite. Eh, y en este caso, ahí ya contesto la pregunta. En este caso, quiero que pongan, ¿se acuerdan la clasificación histogenética de benignos, de malignos, donde hablábamos de la nomenclatura? Qué bueno que podían ser, eh, bueno, cómo se llamaban las de epitelio de revestimiento, cómo se llamaban las de epitelio glandular, cómo se llamaba el de tejido adiposo, etcétera, etcétera. Bueno, la clasificación histogenética, preguntan, para la clasificación histogenética de las neoplasias, el criterio utilizado es, y ahí tienen que buscar la estirpe celular de la que derivan las células neoplásicas. O sea, la clasificación histogenética se tiene en cuenta, o se la hace, digamos, por la estirpe celular, el tipo celular del cual deriva la neoplasia. ¿Está? O sea, por el tipo de células. ¿Sí? Por el tipo de células o la estirpe celular del cual derivan las neoplasias. ¿Sí? Por ejemplo, No se eh, relaciona con eso que dice las epiteliales se utiliza carcinoma y las de origen mesenquimático sarcoma. exactamente, ¿sí? Se le pone el nombre porque,
bueno, es en malignos, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, fibroma. Ustedes saben que fibroma deriva de fibroblastos, ¿está? O osteoma deriva de osteoblastos, ¿estamos? O sea, vieron que buscan la estirpe o el tipo de células, ¿sí? Para clasificar al tumor, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, si les preguntan, el criterio utilizado para la clasificación histogenética es el tipo o la estirpe celular del cual derivan los tumores o las neoplasias. ¿Está? Esa también fue una pregunta y que me parece que por ahí puede ser confusa o que no la pueden por ahí descifrar y bueno, parece que la deberían tener en cuenta. Muy bien. Bueno, después les voy a pasar, son 11, ¿sí? ¿Cuál, alguna duda, alguna pregunta que tengan? Hasta ahora no. Bueno, igual estoy por cualquier duda, pregunta, manden audio o lo que sea, ¿sí? No hay problema. Eh, mm, bueno, chicos, los dejo descansar. Deben estar agotados. Yo estoy agotada. Pero bueno, ya termino. Ok, profe, que descanse. Gracias, Adiós. Wendy. Muchas Gracias. gracias.